En este video aprenderemos sobre el control de flujo, la cual es una función que ofrece el protocolo TCP a la capa de transporte. Para ello, enfoquémonos en el punto de vista del receptor. La capa de enlace de datos entrega un flujo de paquetes a la capa de red a una velocidad, digamos, x1. En la capa de transporte, TCP lee los datagramas IP para almacenarlos en los buffers a través de los sockets. Posteriormente, la capa de aplicación lee los datos a partir de dichos buffers, digamos a una velocidad x2. Entonces, nos preguntamos, ¿qué pasa si la capa de red entrega los datos más rápido de lo que la capa de aplicación lee de los buffers de los sockets? Sucedería una situación como la que vemos en estas dos imágenes. Hay un chorro de agua saliendo a una intensidad bastante fuerte. La niña se pone de frente en el chorro del agua de una manera que no es capaz de tolerarlo. Lo mismo sucede con el perro. Para controlar esto, el segmento TCP incluye un campo llamado ventana de recepción o receive window en inglés. Aquí el receptor indica el número de bytes que puede aceptar. De esta manera se implementa el control de flujo en TCP. Entonces, en el control de flujo, el receptor controla al emisor para que éste no lo sature con una velocidad de transmisión mayor que la que puede gestionar. ¿Cómo sucede esto? Bien, el receptor TCP anuncia en el campo de ventana de recepción el espacio libre en el buffer, como se ve en la figura de la derecha. Aquí está el buffer del socket, los datos en el buffer están en azul y la ventana de recepción indica el espacio libre en el buffer. El tamaño del buffer de recepción se configura con las opciones del socket, es decir, cuando se crea el socket se ponen esos parámetros como configuración. El valor típico por default es de 4096 bytes y muchos sistemas operativos autoajustan el buffer de recepción. De esta manera, el emisor limita el valor recibido de la ventana de recepción, la cantidad de datos que puede recibir. De esta forma, el receptor garantiza que no se va a desbordar. Hay un intercambio entonces de segmentos entre el receptor y el emisor, de manera que el receptor informa al emisor cuál es la cantidad de datos que está dispuesto a recibir, es decir, cuál es la cantidad de datos que puede tolerar en el buffer. Insisto, esto se indica en el campo de ventana de recepción. Si en algún momento el espacio disponible en el buffer es 0, entonces eso va a enviar el receptor. Va a enviarle al emisor un campo de ventana de recepción igual a 0 para indicarle que no envíe más datos porque con esto tendrá saturado su buffer. En el espacio de videos de ejemplo indicaré uno o dos ejemplos para dejar esto con mayor claridad. Esta función es la primera de las dos funciones de TCP que regula la velocidad de transmisión del emisor. El control de flujo es la primera que estamos viendo. El control de flujo es una regulación de la velocidad del emisor con base en la capacidad del receptor, como estamos viendo. Y la siguiente que veremos es el control de congestión, que es la función más importante que implementa TCP sin duda, porque es la que garantiza la estabilidad de Internet. Veremos que en el control de congestión, la velocidad del emisor es regulada de acuerdo al ancho de banda que se infiere de la red, ya sea de una intranet o ya sea de Internet en general, de Internet global. La función de control de congestión es la función estelar en este apartado del curso. Por el momento es todo en este video. Gracias por su atención.